Muito boa noite para todas e todos. Nós vamos dar início ao nosso programa Conexão Internacional, hoje trazendo como convidado o nosso querido camarada Gustavo Minaya. Gustavo é membro da direção nacional do Partido Comunista Peruano, é dirigente da Central Geral dos Trabalhadores Peruanos, da CGTP, é vice-presidente da Federação Sindical Mundial. E está aqui compondo a bancada o nosso camarada Luiz Acosta, membro do Comitê Central do PCB e dirigente nacional da nossa unidade classista, nossa corrente sindical. Eu vou agora pasar para o espanhol. Me voy a hablar en español ahora. Pido a los camaradas que hablen un poco despacio para que todos puedan comprender. En general, la gente comprende el español en Brasil, pero siempre es bueno hablar un poco despacio. Entonces, camarada Gustavo, buenas noches. Ya son las 8 de la noche aquí en Brasil. Buenas tardes ahí en Perú, que son las 6. Muy bienvenido aquí a nuestro programa. Camarada Eduardo Serra. El micrófono, sí. Camaradas, ¿se escucha, camaradas? ¿Sí? Sí. Exacto. Bien, camaradas, muy buenas tardes desde Lima, Perú. Un abrazo fraterno, un abrazo clasista, un abrazo combativo, a nombre primeramente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, así como también a nombre del Partido Comunista Peruano, de la cual somos miembros activos, miembros de la Comisión Política, y agradecidos en verdad por esta oportunidad que ustedes nos brindan el día de hoy, porque en esta conversación vamos a, y permítanme esto por favor, vamos a hacer de esta tribuna una denuncia internacional por los hechos de graves atentados contra los derechos humanos que se vienen cometiendo en nuestro país. En ese sentido, mi profundo agradecimiento y estamos listos para poder conversar en esta etapa, estimados camaradas. Sí, la primera pregunta sería esa. El Partido Comunista Peruano hizo pública hace poco tiempo una nota política, un comunicado político, exigiendo punición para los culpables de 20 muertos y centenas de heridos. La situación está bastante dura, ¿no? Desde el 7 de diciembre en que hubo un punto de quiebre en nuestro país, el anuncio parte del presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República, de disolverlo y de pasar en reorganización al sistema de justicia nacional comprendido por el Poder Judicial, por la Fiscalía de la Nación como parte del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Desde ese momento se estableció un punto de quiebre que han traído varios hechos, ¿no? Enlace de esa decisión. Y esos hechos hasta este momento están costándole la vida a ciudadanos humildes, ciudadanos de los sectores pobres de nuestro país, campesinos, estudiantes, ronderos de clases más y más humildes y que pertenecen a regiones que históricamente también han sido golpeadas en nuestro país por la lucha contra el terrorismo, tanto de los grupos violentistas de los años 80, 90, como también por parte del terrorismo de Estado con los grupos paramilitares que estuvieron bien en confrontación en esos años. Y las víctimas que estuvieron en el centro, que son las poblaciones de la región Ayacucho, por ejemplo, que es una zona bien emblemática, es la que en este momento ha sufrido la pérdida
de aproximadamente 10 ciudadanos es solamente en un día. 10 ciudadanos que se suman a otros 10 desde el 7 de diciembre por el hecho de ejercer su derecho a protestar y a protestar por la decisión del Congreso de la República del Perú de vacar al presidente Pedro Castillo y de darle todas las facilidades al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, para que lo procesen y en momento lo tengan encarcelado al señor Castillo por haber el anuncio, miren, solo el anuncio, porque finalmente no se concretó nada, de disolver el Congreso de la República. Entonces, estamos en una etapa crítica, camaradas, en donde la señora Dina Boluarte, que entró en la plancha presidencial del señor Castillo, ha resultado traicionar los compromisos con las clases populares que la llevaron al poder que ella representa en este momento. Ese compromiso con la clase trabajadora, ese compromiso con los campesinos del Perú, los ronderos, con los docentes, con los sectores amazónicos más pobres de nuestro país, ha sido tratado de la manera más vil por la señora Dina Boluarte, quien ahora se ha coronado en apenas 2 días como una dictadora del Perú. Ahora ella está liderando un gobierno dictatorial confabulada con el Congreso de la República y en orquestación, en confabulación también con el Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional. En la primera vuelta de las elecciones, Pedro Castillo fue el que obtuvo más votos, pero muy pocos. Y también los otros candidatos, incluso la candidata del Partido Comunista Peruano, también no tuvieron muchos votos. ¿Qué se puede decir sobre eso y sobre el sistema político en Perú? Siempre nos han dominado las clases más poderosas económicamente, hablando, las mínimas, son las reducidas, que son aquellas que siempre han querido tener el control no solamente del poder, digamos, informativo, del poder de producción, del poder económico y de los recursos del Estado. Hablamos del presupuesto público nacional. Por años han tenido el control de todo, incluso se radicalizó ese control con la dictadura 90, en donde aquí se impuso el modelo neoliberal sin consultar a las grandes mayorías. Se impuso a través de otra dictadura de ese entonces, la dictadura de Alberto Fujimori, en alianza con su Vladimiro Montesinos, que para lograr su objetivo también pusieron un golpe el 5 de abril de 1992. Frente a ese golpe de Estado, la CGTP, la trabajadora del país, en alianza con organizaciones sociales, le hizo frente a esta dictadura y a esos que solamente quieren inmortalizar sus pretensiones y no les interesa finalmente el bienestar de la población. Eso significó para los comunistas del Perú y la clase trabajadora por la CGTP la pérdida de vida de muchos dirigentes asesinados por esa dictadura. El más emblemático, nuestro secretario general, el compañero Pedro Utexe, que fue cruelmente asesinado por el grupo paramilitar Colina en el mes de noviembre del año 1992, justamente días en que se está preparando un gran paro nacional para hacer frente a esa dictadura. Entonces, en el año 90, la dictadura Fujimori-Montesinos se impuso, también asesinando, se impuso
bien a través de una constitución política y de toda una estructura legal todavía subsiste esta fecha, y que todos los gobiernos supuestamente llamados democráticos que asumieron el control del Estado a partir del año 2000, cuando aparentemente derrotó a la dictadura, han seguido dando las mismas líneas maestras dejadas por la dictadura. Esa situación ya llegó al colmo más extremo de nuestra población con la pandemia del COVID-19, que ustedes comprenderán afectó a todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro país, imagínense ustedes, tuvimos el la cantidad de muertos habitantes a nivel mundial, fuimos el número 1 de muertos por millón de habitantes, y también fuimos el número 1 en infectados por el COVID-19, ¿no? Por millón de habitantes en plena pandemia desde marzo del 2000 se declaró oficialmente en nuestro país por los siguientes meses. ¿Eso qué significó? Significó que aquí la población más humilde, que estaba de alguna manera mediatizada por el bombardeo de los medios de comunicación, de que todo estaba bien, todo estaba controlado, estaba tranquilo, se diera cuenta que el abandono de los servicios públicos de salud se debían justamente al control político de sectores que solamente se benefician ellos, esa camarilla de políticos que siempre ha amado el control del Estado, que obedecen a la extrema derecha, a la derecha de nuestro país y a los grupos empresariales corruptos e inmorales que siempre han estado tratando de controlar justamente los ministerios, el Parlamento y muchos otros poderes del Estado. Eso determinó que en las elecciones generales se necesitaba un líder de izquierda con esa capacidad determinante de establecer un cambio profundo en las reglas de juego de nuestro país. Y tenemos que reconocer como auténtica, camaradas, que Frente Electoral que nosotros apoyamos en primera vuelta no logró justamente llegar a esas clases más humildes, más que se lanzaba un discurso, digamos, mucho más tenue, mucho más conciliador. Lo que necesitaba la gente es ese discurso con respuesta que corte justamente aquellos privilegios de los que siempre han tenido el control del país. Y esa propuesta la lanzó el profesor Pedro Castillo desde la primera vuelta. Y es por eso que fue o que ocupó el primer lugar de los resultados electorales en primera vuelta. Y ya en segunda vuelta, todos los sectores de izquierda, las organizaciones sociales de base, hicimos campaña para el triunfo del señor Castillo en segunda vuelta. Tan así que la Confederación General de Trabajadores del PBI, la CGTP, le brindó el CON en Plaza 2 de Mayo, que es la plaza histórica de los trabajadores, para que pueda cerrar su campaña electoral de segunda vuelta. Lugar que nadie le quería dar porque el gobierno había decretado en ese momento restricciones y sanciones a todos aquellos que pudieran darle esa facilidad. Incluso nosotros, después de haber pasado el cierre de campaña, recibimos una fuerte multa por parte de la Municipalidad de Lima por haber hecho esa concesión. Pero ustedes saben muy bien que a los principios que los trabajadores y los comunistas sobre todo tenemos, no valen sanciones, sino los hechos que nosotros tenemos que brindar frente a aquellos que decimos que debemos, frente a aquellos que decimos por cuáles luchamos, que son las clases más humildes de nuestro país. Y 6 de junio del año 2021, el 19 de junio, perdón, del año 2021, en donde
en la segunda vuelta electoral, el profesor Pedro Castillo obtiene el triunfo electoral, si bien es cierto, con escasa cantidad de votos, alrededor de 45,000 votos de diferencia, imagínense, es una fracción nada más, pero se ganó las elecciones. Y sin embargo, la derecha, los grupos empresariales no aceptaron nunca ese resultado. Y ojo con eso, porque eso puede repetir también en vuestro país, en donde las diferencias son tan cortas que a la derecha no le interesa porque ellos invierten después recuperarlo cuando tienen el control del todo. Les interesa invertir millones y millones de dólares en campañas, en mentiras, en jueces, en fiscales, en tribunales para lograr sus objetivos. Y aquí se hizo esa inversión para legitimar el triunfo electoral del señor Castillo en segunda vuelta. Pero la lucha popular que se inició a partir del 10 de junio, de manera consistente, diaria, de día, de tarde, de noche y de madrugada, con plantones, movilizaciones aquí en la capital, vieron que por fin el Jurado Nacional de Elecciones diera previos nada más al 20 de julio, fecha en que tenía que juramentar el anuncio oficial del triunfo electoral del señor Castillo. Fue así que juramenta el 28 de julio. Pero como ya a la derecha se le acabó el discurso de la ilegitimidad, ¿no? O de la falsedad que ellos habían denunciado de la segunda vuelta, a partir del 28 de julio del año 2021 comenzaron con otra táctica, la táctica de la vacancia presidencial. Desde el 28 de julio a la fecha, el señor Pedro Castillo ha pasado por 3 procesos de vacancia en el Congreso de la República. Los 2 primeros no obtuvieron la cantidad de votos necesaria y es en el tercero en donde aprovechan el anuncio de eso, en donde logran los votos incluso de algunos congresistas que se dicen ser de izquierda, pero votaron junto con la derecha para lograr esa vacancia. Ojo también con ese ejemplo de a quienes mandamos justamente aquellos dicen defender las banderas del pueblo, pero que a la hora de la hora interesa votar con enemigo de clase para poder ellos mantener su status quo, su curul, su puesto en el Congreso sin interesarle. Gracias, Gustavo. Hacías una comparación bastante interesante, ¿no? Entre el proceso peruano y algunas situaciones que están también aquí en Brasil, ¿no? Decías que hay una herencia, ¿no? De lo que fue la dictadura de Fujimori, ¿no? Y que esa herencia está pesando muy, muy fuerte todavía, porque no ha habido un ajuste de cuentas, diríamos así, con la dictadura de Fujimori. Y Castillo era una esperanza, diríamos así, de poder comenzar a cambiar el juego político, ¿no? De abrir posibilidades ahora sí de enfrentar neoliberalismo, y bueno, y toda la herencia, ¿no? Colonial, en fin, toda la herencia del imperialismo que está presente en la vida de Perú. Te queríamos preguntar un poco, ¿cómo fueron estos? Vos hablaste ahora un poco de cómo la derecha se organizó para no dejar gobernar, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron las propuestas? En fin, ¿cómo Castillo se enfrentó a esta situación? ¿Cuáles fueron las medidas y las propuestas de gobiernos en este tiempo que estuvo en el gobierno? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de cómo jugó políticamente en estos años Castillo en Perú?
Allí tendríamos que hacer también una reflexión sobre los primeros 6 meses de gobierno del señor Pedro Castillo, en donde prefirió rodearse de gente muy cercana que finalmente no cumplió con la expectativa de poder desarrollar el plan de gobierno y atender las demandas populares que exigían ser atendidas desde el primer día de haber asumido su mandato el señor Pedro Castillo. Tan es así de que muchos elementos que estuvieron en cargos públicos desde el 28 de julio defraudaron esa expectativa cometiendo aparentemente delitos de corrupción. En este momento están siendo investigados, que entraron al gobierno para colocar a sus familiares, a su entorno más cercano en cargos públicos. Entonces, nosotros desde la CGTP, que tenemos un acuerdo de nuestro Congreso Nacional desarrollado en noviembre del año 2021, acordamos respaldar el proceso democrático que ganó las elecciones el 19 de junio del año 21 y que dio su mandato el señor Castillo el 20 de julio. Pero ese apoyo que los trabajadores, que la clase trabajadora del Perú le brindaba al señor Castillo no era un cheque en blanco, un respaldo a la democracia de los votos de los más pobres, pero también era una exigencia, acompañada de una exigencia del cumplimiento de compromisos que el señor Castillo en su campaña electoral. Incluso con la CGTP firmó un acuerdo frente a 600 líderes sindicales que congregamos, ¿no?, días previos a la segunda electoral. Esos compromisos se lo exigíamos constantemente. Y tenemos que decir la verdad. Los primeros 8 meses de gobierno del señor Castillo no quiso conversar con los trabajadores, prefirió conversar con sectores que no le brindaron ninguna garantía ni ningún respaldo, ¿no? Sectores sindicales, ¿cierto?, pero que trabajan de manera muy aislada y muy apartada de los intereses nacionales. Conversar con la histórica central sindical del Perú, que es la CGTP, quien sí tenía propuesta que le hicimos llegar el 3 de agosto del año 2021, que es la plataforma social y laboral, ¿no?, que contenía 26 puntos que tenía que atender Pedro Castillo de manera prioritaria en la gestión de su gobierno. Sin embargo, pasaron 8 meses y nunca quiso conversar con la CGTP. Sin embargo, nosotros estuvimos respaldando ese proceso en paralelo a exigirle el cumplimiento de sus compromisos. Y recién el 7 de abril, ojo, tengamos en cuenta esa fecha, 7 de abril del año 2022, 2 días después, en que aquí en Lima y en varias regiones del país, la derecha había convocado a un paro nacional de transportistas y que había convulsionado el país, generando caos en diversas ciudades del país. 2 días después, la CGTP desarrolla una gran movilización nacional en donde centenares de miles de trabajadores salieron a protestar justo contra esa pretensión golpista del Congreso de la República y de la derecha y de los grupos de poder empresarial. Viendo esa capacidad de convocatoria de la CGTP aquí en Perú, es que el 7 de abril, ese mismo día de la movilización, en la noche, nos llama para conversar. Y a partir de allí se abre un diálogo franco y directo con el señor Castillo, que nos permitió poder mejorar de alguna manera algunas normas legales de segundo nivel, de rango, aquí en nuestro país.
porque el primer nivel lo conocemos, es la Constitución, el segundo, las leyes, ¿no?, que dependen del Congreso de la República, y el tercer nivel son los decretos supremos que dependen del Poder Ejecutivo. Es aquí, en este tercer nivel, que pudimos, mediante el diálogo directo con el Poder Ejecutivo, hacer algunas modificaciones, ¿no?, que no fueron del agrado de los grandes grupos de poder empresarial y del capital en nuestro país. Y no fueron del agrado porque patearon en ese momento todas las mesas de diálogo que teníamos con ellos y denunciaron estas modificaciones legislativas ante el Poder Judicial con centenares de recursos de amparo, así como también con decenas de recursos administrativos presentados también en una institución que aquí la conocemos como Indecopi, que es el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores del país, señalando que los derechos laborales eran trabas burocráticas para que los empresarios puedan ejercer su labor. Cosa más sacada de todo contexto natural. ¿Cómo van a significar los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, trabas para el desarrollo de una gestión empresarial? Pero así están acá. Ese es el pensamiento retrógrado y arcaico de los empresarios de nuestro país, que lo único que les interesa es ganar, ganar, ganar y ganar, y no les interesa que en pandemia hayan muerto decenas de miles de trabajadores justamente por generarle la riqueza a estos empresarios. Y bueno, frente a esas modificaciones, ¿no?, tampoco el Congreso de la República mostró su, digamos, su complacencia, y también en el Congreso se generaron proyectos de ley para derogar todas estas iniciativas que habíamos avanzado a través del Poder Ejecutivo. Y entonces allí viene la pelea totalmente frontal, ¿no?, entre el Poder Legislativo, que es el Congreso, y el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, para lograr la vacancia, y por un lado también del Ejecutivo pensando cómo poder poner un alto a esa pretensión del Congreso, que finalmente lo hizo el 7 de abril, pero también, ojo con esto, lo hizo de manera improvisada. Nos pareció, y seguimos pensando desde los trabajadores, que fue un error esa medida, anunciarla sin haber por lo menos hecho una coordinación previa con aquellas organizaciones de base como la CGTP y muchas otras que veníamos conversando con él sobre esta decisión. Y menos haber coordinado o conversado con quienes les podían garantizar la seguridad, que eran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando finalmente fueron ellos los que lo traicionaron, y ese mismo día de abril fue capturado en una avenida principal aquí en Lima como si fuera un delincuente común. Esa es la historia de cómo transcurrió el gobierno del señor Castillo en una primera etapa en donde no quería saber con los trabajadores, con nosotros que lo apoyamos en segunda vuelta electoral, y una segunda etapa en donde se abrieron las puertas para un diálogo más franco, pero en donde evidenciamos la ferocidad del empresariado y del Congreso de la República, que no les agradó esos cambios. Y paralelo a eso, también se juntaron en ese concierto el Poder Judicial sacando sentencias en contra del Poder Ejecutivo, y el Tribunal Constitucional también sacando sentencias en contra del Poder Ejecutivo para tenerlo amarrado de manos y que no puede funcionar. Bueno, hay muchos saludos aquí en nuestra lista de comentarios. Voy a leer uno de nuestro camarada Tulio López, que es del partido y que vive en Minas Gerais, que dice: Viva Mariátegui. Muchos saludos aquí de nuestro compañero. Y hay dos preguntas aquí que pienso que usted ya las contestó, pero sería interesante
decirlas aquí, de nuestro compañero Aderbal, que pregunta si el presidente Pedro Castillo no se precipitó, no se apuró en intentar disolver el Congreso sin que este hubiera formalmente sacado el ministerio por 2 veces, como requiere la Constitución. También el mismo compañero pregunta, dice, o sea, aunque sepamos que de lo que se constituye la orden burguesa, ¿por qué combatirla directamente sin necesidad? Una vez que difícilmente la salida del presidente sería declarada en el tercer intento de hacerlo. Nosotros creemos, como ya algo hemos adelantado, que la decisión del profesor Castillo el 7 de abril ha sido un error político. Un error político que quiero yo pensar de buena manera, obedece también a una desesperación de todo el ataque que él ha venido sufriendo durante los 17 meses de gobierno. Porque no había un solo día en que el Congreso se tirara o trajera abajo a gabinetes ministeriales o sancionara a ministros para que dejaran el cargo o lo calificaran a través de los grandes medios de comunicación de incapaz y de corrupto porque no ejecutaba gestión. Pero lo que no decía el Congreso, por ejemplo, es que si el presidente no hacía gestión es porque el Congreso le trababa, amarraba todas las iniciativas legislativas que el Ejecutivo le presentaba para poder ser aprobadas y que sean estas desarrolladas o implementadas por el Ejecutivo. Son 89 proyectos de ley que nunca fueron debatidos y menos aprobados en el Congreso para que el Poder Ejecutivo pueda hacer la gestión que tenía que haber hecho en favor de las grandes mayorías de los pobres de nuestro país. Y es por eso que frente a esa incapacidad, ¿no?, se hizo ver al señor Castillo como un incapaz, pues, ¿no? Y frente a los síntomas de corrupción de los elementos que fue rodeado, ¿no?, en su primera etapa, también fue catalogado por la derecha como un corrupto más. Y la verdad es que pueden haber elementos de convicción para la gente que lo acompañó en el gobierno, pero no han encontrado y no han podido evidenciarse pruebas en contra del propio presidente Pedro Castillo de que haya justamente cometido actos de corrupción. No, y si ya lo hubieran encontrado, tengan ustedes, camaradas, la seguridad de que ya lo hubieran publicado por todos lados. Entonces, al no haber encontrado esas pruebas, la desesperación del Congreso de atacar hacia una tercera vacancia presidencial, ¿no?, ya determinó, seguramente, quiero pensar también, la desesperación, pero que significó un error político grave y de graves consecuencias que hasta ahora la estamos asumiendo, del señor Pedro Castillo, de haber hecho esa declaración sin una coordinación mínima con las organizaciones sociales de base que estábamos peleando en las calles contra ese Congreso que quería la vacancia. O sea, los que nos estábamos fajando en las calles peleando permanentemente no teníamos ni conocimiento previo de absolutamente nada y nos agarró a todos de sorpresa. Ahora, ¿qué pasó con la vicepresidenta Dina Boluarte? Dina Boluarte pertenecía a la plancha presidencial de Pedro Castillo. Entró con la misma propuesta de cambio estructural, de cambio de la Constitución, de gobernar para los más pobres de nuestro país, de dejar a un lado los privilegios
para las grandes empresas transnacionales que venían y que siguen ostentando el poder, más no la gestión del Estado, ¿no? Pero que lamentablemente ahora está confabulada con esos mismos sectores que días previos la venían atacando a ella misma y querían que incluso lograr su desafuero como vicepresidenta, pero prefirió aliarse con ellos para que le levantaran todas las denuncias que tenía y pudiera servir como alfil en la presidencia de la República y poder aliarse con ellos para congraciarse y nombrar un gabinete ministerial a medida de los intereses de nuestro enemigo de clase, la derecha y los grupos de poder económico en nuestro país. Gracias. Tenemos aquí más una pregunta de nuestra compañera Renata, que dice, con la regla electoral de hoy, si es posible llegar a tener una mayor y mejor representación popular en una posible asamblea constituyente. En este momento, las reglas para elecciones generales todavía siguen siendo las mismas que se dieron para la elección del presidente de la República y los congresistas. O sea, son los partidos políticos que están registrados en el Jurado Nacional de Elecciones y que lograron pasar la valla electoral de las últimas elecciones, los únicos que podrán presentarse a una próxima contienda electoral. Y serán los partidos políticos los que en su composición puedan integrar a dirigentes connotados, ¿no?, de las organizaciones sociales de base para lograr su representación dentro del Congreso de la República y dentro del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo desde la CGTP y organizaciones sociales que estamos agrupados en un espacio que se denomina Asamblea Nacional de los Pueblos? Que los partidos de izquierda que tienen inscripción tengan la capacidad de poder escoger o de poder recibir a líderes representativos que en verdad puedan defender los intereses de esta población más discriminada y más postergada de nuestro país. Basta ya de escoger nombres que no significan nada y que, por ejemplo, han ingresado a este Congreso una cantidad de 42 congresistas supuestamente de izquierda, de un total de 130, y que, por ejemplo, para defender a los trabajadores solamente hemos tenido a 2 representantes. Una, que es líder sindical, la congresista Isabel Cortés, trabajadora obrera municipal, y la otra, la congresista Sigrid Bazán, que es una comunicadora social que ha sido lideresa en las luchas estudiantiles, ¿no?, en su momento, y que están ahora en el Parlamento, pero que han llevado permanentemente durante todo este tiempo la bandera de los trabajadores por sus reivindicaciones en el Congreso de la República. Y la pregunta que nos hacemos, camaradas, ¿qué pasó con los otros 40 supuestos representantes de la izquierda que ni siquiera cuando les hemos tocado la puerta nos han querido recibir? Y si nos han recibido, ya nos han escuchado y ya gracias y ya veremos qué hacemos. ¿Se dan cuenta? A ese nivel hemos llegado. Y otros que ni siquiera nos han querido escuchar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos verdaderamente líderes sociales que lleguen a estos espacios con un componente, por supuesto, político de formación para que puedan defender correctamente a la clase trabajadora, a la clase popular, a las clases populares de nuestro país, ¿no? Así como seguramente se hace, ¿no?, en países que han avanzado un poco más en esta trayectoria
de llegar con gobiernos populares, gobiernos de izquierda, como por ejemplo Brasil, Argentina en su momento, Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no es cierto? Y que mejoraron en su momento las condiciones que tenían las clases más postergadas de esos países. Eso es lo que queremos aquí en nuestro país, poder tener esa oportunidad de recuperar aquellos derechos que se nos fueron arrebatados con la dictadura de los años 90. Bueno, hago ahora una pregunta más estructural, que es, ¿cómo es el capitalismo en Perú? ¿Quién son las capas dominantes? ¿Quién es la burguesía peruana? Aquí en nuestro país existen grupos de poder económico liderados por familias, ¿no? Como los Breccia, los Rodríguez Pastor, ¿no? Que tienen en su haber y en sus cuentas millones y millones de dólares y que tienen también grupos empresariales, ¿no? Como los bancos, los Miro Quesada, por ejemplo, que controlan las comunicaciones en nuestro país, el grupo Romero, que está en la banca, que está en la agroindustria, que está también en los medios de comunicación, la familia Rodríguez Pastor, que está prácticamente en el monopolio de toda la venta de medicamentos. El sector farmacias y boticas está controlado en un 95% por este grupo, por esta familia que ha conformado este grupo empresarial. Y lo demás restante son las boticas, digamos, familiares o que existen en los barrios para poder atender también la necesidad de la población. Entonces, es este monopolio prácticamente de las medicinas o el monopolio de las bebidas que lo tiene la transnacional Bacus aquí en nuestro país, en donde del 100% ellos tienen prácticamente el 98% de la producción de bebidas, imagínense ustedes. Tienen un control de dominio. Claro, nos dicen no es monopolio porque no dominan el 100%, pero tienen el 95%, tienen el 98%, y entonces, ¿qué queda? Pues, ¿no? ¿Qué queda para los demás? El sector agroindustria también, dominado por familias en donde, miren, la agricultura familiar de nuestro país, que es la que alimenta a todas las grandes ciudades, ¿no? Y medianas ciudades en nuestro país, representa en nuestro país el 95% de la producción. Pero es la más abandonada económicamente, sin facilidades económicas para obtener préstamos, sin facilidades para obtener tecnología y puedan ellos tener un desarrollo mejor en su producción. Pero ¿quiénes han centralizado toda la tecnología, las facilidades de los créditos, contratos a largo plazo, con facilidades y todo lo demás? La agroindustria. La agroindustria en donde quien fuera presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, también tiene intereses económicos a través de su esposo. Muchos congresistas forman parte de estas élites empresariales y es por eso que no quieren cambiar el status quo. Dominan los sectores de la educación privada, dominan también los sectores de las manufacturas. Ese control, el control del mercado que lo tiene el poder económico, eso no ha cambiado. Las grandes mineras también, las empresas transnacionales que han venido a explotar, ¿no?, los recursos naturales de nuestro país, que no le han permitido tener un desarrollo a través de la industria de los productos que se extraen del subsuelo de nuestro país. Entonces, lo único que les interesa es llevarse la riqueza y darle valor agregado de nuestro país para devolverlo y vendernos a nosotros esos mismos productos con valor agregado. Pero, sin embargo, no se ha permitido la producción, la industria, ¿no?, de todos los productos que se generan, como es el cobre, por ejemplo, o el hierro en nuestro país, ¿no? Y seguimos siendo un país primario exportador, en donde se firman contratos cada 30, cada 40 años,
contratos de explotación, contratos de concesión minera, contratos de exoneración tributaria, o sea, se les exonera del pago de los tributos, de los impuestos a estas empresas, o en el peor de los casos, para la población más humilde, se les devuelve los impuestos a estas empresas mineras bajo la excusa de que están invirtiendo en exploración. O sea, por una ventanilla van a pagar sus impuestos y se dan la vuelta, y en la otra ventanilla van a recibir esos mismos impuestos que han pagado. Y en algunos casos han cobrado más de lo que han pagado como impuestos. Es totalmente una aberración en la economía de nuestro país que los capitalistas, que los grandes empresarios y que la derecha apoya ese tipo de dominio de las grandes empresas aquí en nuestro país. Y existe, ojo, aquí una derecha fascista, una derecha totalmente discriminadora. No le interesa arrasar con la vida del pueblo con tal de seguir teniendo sus privilegios. Acosta hace la pregunta. Entonces, Gustavo, vos hablabas de las dificultades institucionales, ¿no? El Congreso, la fragmentación del sistema político y las dificultades, por tanto, de un camino de salida institucional, ¿no? Te quería preguntar sobre los movimientos sociales, particularmente la clase obrera, la central, la CGTP, cuál es la propuesta, en fin, las luchas que está llevando vos ya hablaste un poco, pero queríamos que puedas avanzar más un poco sobre la respuesta del movimiento obrero y los movimientos sociales. Y te agrego otra cosa que estaba recordando ahora, el movimiento estudiantil también, cómo que está. Sabés que nosotros aquí estudiamos bastante, o tratamos de estudiar sobre el movimiento estudiantil por causa de la propuesta de Universidad Popular de González Prada, donde incluso Mariátegui llegó a dar unas clases. Entonces, te quería agregar, además del movimiento obrero, movimiento estudiantil, ¿cómo está ese lado, ¿no? La movilización popular para enfrentar esta situación? ¿Y con qué banderas se están movilizando? Todavía significa un gran esfuerzo poder fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales de base. Eso lo sabemos por experiencia de la CGTP, que estamos tratando de seguir incluyendo a más sectores para que se organicen y puedan estar, ¿no?, participando de manera activa dentro de nuestra comunicación. Y con decirle lo siguiente: de la población económicamente activa en nuestro país, que representan aproximadamente 17 millones de habitantes, 17 de 33 millones, ¿no? 17 millones de habitantes. De eso, en nuestro país, la tasa de sindicalización es de 5% aproximadamente. Un poco más en el sector público y un poco menos en el sector privado. O sea, la tasa de sindicalización es muy baja, y eso obedece justamente a esas reglas de juego dejadas por la dictadura de los 90, que en su momento pretendió destruir al movimiento sindical, pero no lo logró. Y no lo logró porque encontró en el camino a organizaciones fascistas que lucharon permanentemente por defenderse de esos ataques, aún significándole la pérdida de valiosos dirigentes, pero que hemos estado al frente, y nosotros que estamos en la actualidad y que hemos recibido ese legado, tratamos de mantener ese ejemplo de lucha, de perseverancia y de estar al frente, haciendo frente al enemigo de clase para poder tener siempre vigente a nuestra organización. Pero ustedes comprenderán, un trabajador que está sometido a contratos temporales, un trabajador que está sometido a ganar solamente una remuneración mínima vital, un trabajador que está sometido a reglas de juego laborales que son inferiores
a las del sistema internacional aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. Cuando ese trabajador tiene familia, tiene hijos, tiene padre, madre que mantener, su principal prioridad es la satisfacción de sus necesidades primarias de su familia, luego pensar cómo organizarse, ¿no? Sindicato para poder, digamos, hacer una efectiva mejora de sus condiciones. La realidad es un trabajador que está a puertas de ser despedido por sindicalizarse, prefiere no sindicalizarse y seguir, ¿no? en este carrusel de violación de sus derechos, pero al menos tiene sueldo, al menos tiene un pan para llevar a la familia de sus hogares. En esa situación estamos legalmente en nuestro país. Los estudiantes, por ejemplo, no están exentos de eso, porque los estudiantes aquí en nuestro país tienen que, aquellos que no tienen muchos recursos, tienen a las universidades públicas para poder ir, pero las universidades públicas no se abastece para poder cubrir toda la demanda de la juventud que sale año a año en un promedio de 300.000 estudiantes, ¿no? que salen de las escuelas para poder ingresar a una universidad o a un instituto. Aquellos que tienen alguna capacidad económica pueden hacerlo en universidades privadas. Incluso son sometidos a estafas de algunas instituciones universitarias o institutos públicos, porque esas universidades, más que nada, son membretes que no tienen ni siquiera una buena infraestructura, no tienen un buen material educativo y en la práctica lo único que hacen es juntar a una gran cantidad de estudiantes para brindarle una pésima calidad educativa. Y entonces los jóvenes están preocupados también en cómo obtener recursos para poder también soltarse. Porque si hablamos de que la pobreza en nuestro país se ha incrementado incluso producto del COVID-19, los jóvenes más que estudiar están pensando también en cómo aportar a la economía familiar porque tienen a un padre o una madre que fue despedido de su centro de trabajo, porque tienen a un padre que falleció en la pandemia del COVID-19 y era el sostén de la familia y la cabeza de familia. Y entonces son los hijos que ya van adquiriendo la mayoría de edad los que están pensando cómo cubrir ese vacío dejado por el progenitor para que no se derrumbe la economía de su hogar y puedan también salir adelante. Y los estudiantes que en este momento están haciendo labor efectiva en las universidades, en los casos de las universidades emblemáticas, por ejemplo, como San Marcos, como la Cantuta, como la Universidad Nacional de Ingeniería, de universidades privadas como la Universidad Católica, allí sí existen núcleos de organización en centros federados, ¿no? Organizaciones estudiantiles que, por ejemplo, para situaciones de extrema crisis como las que estamos viviendo ahora, se organizan, ¿no? y se autoconvocan para salir a las calles a sumarse, ¿no? a la protesta ciudadana, a la ciudadanía que está en las calles protestando por esta situación que estamos atravesando en nuestro país y que ya va significándole la pérdida de vida a a decenas de ciudadanos, ¿no? Bueno, tengo aquí una pregunta mía y también una pregunta que viene de nuestro camarada Gerardo Santiago. La pregunta mía es, a mí me parece que hay un salto de calidad en el movimiento popular en Perú. Más organizaciones, más sectores están por la calle. Entonces la pregunta es si esto es verdad y cómo se hace la coordinación, si hay una estructura de coordinación. Y el camarada Gerardo manda saludos para ti, para todos aquí, y la pregunta está en español.
Pregunta el camarada Gustavo, ¿lo que podemos esperar en el futuro cercano? ¿La resistencia contra el golpe de Estado de la derecha va a crecer? La articulación de las organizaciones sociales obedece también a que líderes del movimiento popular y también de algunos partidos de izquierda hemos venido trabajando para concientizar a la clase trabajadora de que, si bien es cierto, está bien pelear por mejores remuneraciones, por mejores condiciones de trabajo y por lograr mejores condiciones para nosotros y para nuestras familias, esa situación no es suficiente cuando tenemos reglas de juego alrededor de nosotros que impiden, ¿no?, desarrollar un proyecto de vida a futuro, no solamente para nosotros, sino para la gran mayoría de la población económicamente activa que no está organizada y que está sometida, lamentablemente, a las reglas de juego del capitalismo, del libre mercado, del libertinaje del mercado, porque ya quisiéramos que haya libre mercado, ¿no? Siquiera, porque para que se respeten algunos derechos fundamentales y las empresas puedan cumplir con su rol de responsabilidad social empresarial, sobre todo en un país como el nuestro que está camino a integrar un espacio tan importante a nivel nacional, internacional como es la OCDE, ¿no es cierto? Pero eso no sucede acá. Acá existe en el Perú un libertinaje económico en donde a las empresas, como ya le dije en su momento, lo único que les interesa es ganar, ganar y ganar. No les interesa compartir esas ganancias con aquellos que le hacen la producción, con aquellos que le hacen, que le construyen la riqueza y que engordan cada vez más las cuentas bancarias que tienen estos grandes señores, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Entonces, ese nivel de concientización lo hemos venido trabajando desde hace algunos años atrás y ha venido calando poco a poco en los trabajadores de base, en los trabajadores de las organizaciones, en los miembros de las organizaciones sociales de base. Tan es así de que se han abierto espacios de coordinación muy importantes que agrupan a un conjunto de organizaciones, ¿no?, que nos permiten coordinar acciones programáticas, plataformas comunes, banderas comunes, más allá de nuestras diferencias, porque las diferencias entre organizaciones no se han acabado. Hay cosas que se siguen debatiendo, cosas que se siguen conversando, pero tratamos de priorizar agendas comunes, intereses comunes, que intereses de construir un país diferente dentro de un mundo diferente, que era lo que nos decía finalmente Mariette. Hacer construcción heroica sin calco ni copia, pero siempre dándole la mirada al ciudadano más pobre para generarle satisfacciones y que pueda cambiar sus condiciones de vida. Esto quiere decir peruanizar el Perú. Exacto, peruanizar el Perú, tomando en cuenta seguramente los ejemplos de otras realidades, pero como lo hizo el propio Mariátegui, ¿no?, cuando se fue a Europa, ¿no?, estudió la revolución rusa, ¿no?, y todos los fenómenos sociales que se dieron, que reivindicaron los derechos, ¿no?, de la clase obrera y del mundo más explotado, y que eso lo trajo como experiencia para él aquí, construir las herramientas que le pudieran dar justamente a los más pobres, a los más desprotegidos, esas herramientas de lucha, que fueron, por un lado, el Partido Socialista, que años después, ¿no?, se denominó Partido Comunista Peruano, partido histórico que viene desde el año 1928, y también la herramienta de lucha, ¿no?, para los trabajadores, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú, fundada en el año 1929. Las dos herramientas, la herramienta política y la herramienta de lucha para los trabajadores, para formarse y para también construir
mejores escenarios dentro de un país que ya desde esas épocas venía siendo controlado por élites políticas, élites económicas, que lo único que han hecho es velar por sus propios intereses, explotando, asesinando, discriminando a quienes pensamos diferente. Gustavo, quería preguntar sobre la construcción que están haciendo de corto plazo y de medio plazo ustedes ahora para enfrentar esta crisis, ¿no? Por las noticias que nos llegan, a una propuesta de convocar una asamblea constituyente, no dejar que la presidencia se extienda hasta 2026, ¿no? Que sería el plazo legal, sino un plazo más corto. En fin, llamar a elecciones generales, convocar un Congreso Constituyente, esto sería una salida un poco inmediata, ¿no? A través de la presión de los movimientos populares. Y cuál es la salida, cuál es la visión un poco más de perspectiva, en fin, que ustedes están formulando, más allá de resolver la crisis inmediata ahora que se planteó, cómo lo están encaminando. Cuando inició esta crisis política que arrastró una crisis social en nuestro país y económica también, porque ya existen desabastecimiento de productos en algunas grandes ciudades, la CGTP presentó una propuesta para que la señora Dina Boluarte pudiera adelantar las elecciones en el más corto plazo, porque las protestas que nacieron el 7 de abril en esta etapa, que se autoconvocaron a partir del 7 de diciembre, ¿no? Ya venía en perspectiva de ir de menos a más. Y entonces ya veíamos el 8, el 9, el 10, ¿no? Sábado, domingo, cómo la gente que venía protestando venía siendo terriblemente reprimida, ¿no? Por las fuerzas policiales. Yo he estado acompañando muchas de esas protestas y he sido testigo cómo de manera indiscriminada golpeaban a los jóvenes, golpeaban a las mujeres y se lanzaban bombas lacrimógenas a discreción, sin interesar que hubieran criaturas o mujeres embarazadas en las calles o que se podía afectar el puesto de un vendedor ambulante que también estaba allí tratando de vender sus productos. Entonces ya ese nivel de represión que ha recrudecido en los siguientes días ya se veía venir desde esos días. Por eso el día martes, ¿no? Acudimos la CGTP a conversar con la señora Dina Boluarte, ¿no? Para decirle cuál era la posición de la CGTP. Ella nos convocó y pensamos y tuvimos una reunión de secretariado para saber si íbamos o no íbamos a esta reunión. Que de repente la señora Boluarte nos iba a pedir algún tipo de compromisos, como así sucedió. Pero nosotros le dijimos claramente que a esa reunión no íbamos para comprometernos o para firmar ningún pacto con ella, sino que íbamos a decirle las cosas claras y cuál era la posición de la CGTP, que era en ese momento, el martes de esta semana, ¿no? El que no estábamos de acuerdo con la propuesta de perennizarse ella en poder hasta el año 2026. Que la propuesta, en todo caso, muy tímida que había presentado de adelantar las elecciones para el 2024, nos parecía un tiempo excesivo. Le dijimos, la propuesta de la CGTP es que usted, en coordinación y diálogo con el Congreso de la República, acuerden desarrollar las elecciones generales en abril del año 2023,
cosa que el 28 de julio de ese año, o sea, el próximo año, ya tendríamos a un nuevo presidente y una nueva composición del Congreso de la República, porque las elecciones tenían que ser generales para todos. Todos se tenían que ir y todos se tenía que volver a elegir. Y hasta el día martes, miren camaradas, teníamos ya 4 muertos en las calles por las protestas. Le expresamos el rechazo contundente de la CGTP por estos 4 muertos. Y le dijimos que era un error de gobierno haber anunciado el estado de emergencia en 2 regiones del país, en Apurímac y en Arequipa, hasta ese momento. Y le dijimos que era necesario que se levante ese estado de emergencia, porque colocando a los efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles y más efectivos policiales, no iba a lograr que ese malestar de la ciudadanía expresado en la protesta pudiera retroceder. Finalmente, camaradas, aun cuando tengamos que decir que tuvimos la razón, el tiempo nos dio la razón. Porque la señora Boluarte, en vez de escuchar la palabra de los trabajadores y el consejo que le estábamos dando para siquiera tener una retirada por lo menos digna, prefirió recrudecer, ¿no?, la represión en contra de la ciudadanía y en vez de retirar el estado de emergencia, anunció al día siguiente estado de emergencia nacional en todo el país, evaluando incluso el toque de queda en algunas principales ciudades. ¿Eso qué significó? Que las protestas se recrudecieran cada vez más y que a la fecha, hasta este momento, tengamos 20 muertos y 20 sacrificados inútilmente, asesinados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el hecho de ejercer el derecho a la protesta en nuestro país. Y yo quiero aprovechar, mis queridos camaradas, por favor, a que esta tribuna se convierta en una denuncia internacional, porque aquí en nuestro país, en este momento, se están cometiendo delitos contra los derechos humanos, porque ya no son solamente las muertes de los 20 ciudadanos que han sacrificado sus vidas por la patria. Hay centenares de detenidos a nivel nacional que están siendo torturados en las cárceles de nuestro país. Hay también muchos heridos que han llegado a los hospitales y que muchos de ellos están en cuidados intensivos, o sea, están en la etapa en donde pueden incluso perder la vida, que van a sumar esta lista de 20 muertes, de 20 ciudadanos que han perdido la vida en nuestro país. Entonces, la señora Dina Boluarte, de presidenta de facto colocada por el Congreso de la República, que traicionó la expectativa del pueblo que la llevó al gobierno y que significó finalmente una traidora de los intereses populares, ahora se ha convertido en nada menos que la dictadora del actual régimen. Dictadora porque está imponiendo una posición política, económica, en alianza con el Congreso, y que frente a las demandas del cambio que se escuchan en las calles de los centenares de miles de ciudadanos que salen a protestar, prefiere ella mantener el status quo, agrediendo, ¿no?, y reprimiendo a esa ciudadanía que sale a protestar para mantener ese status quo, para mantenerse ella en el gobierno y para darle estabilidad al Congreso y que sigan ellos como si nada estuviera pasando. Y hoy día la CGTP ha emitido un pronunciamiento deslindando totalmente con este régimen, ¿no?, declarándola justamente responsable de las muertes de estos asesinatos
y exigiéndole a la señora Boluarte su renuncia inmediata, porque con las muertes de estos ciudadanos ya no cabe un periodo de transición con el cual, ¿no?, pudiera darse ella el lujo de poder entregar el mandato, ¿no?, en los próximos meses. Eso ya no cabe, porque la sangre que se ha derramado es una sangre que el pueblo nunca va a olvidar. Y esta tribuna, queridos camaradas, estimados camaradas, ayúdennos a que sirva como esa plataforma de denuncia internacional para que pueda tomarlo también la izquierda de vuestro país y puedan enarbolar las denuncias ante los organismos multilaterales de los derechos humanos internacionales y que puedan acudir a nuestro país a ser testigos de cómo se está sacrificando la vida y la sangre de los peruanos y peruanas con la finalidad de seguir imponiendo una opción política económica que ya la mayoría de los peruanos determinaron que tiene que romperse, que tiene que deslindarse. Gracias, Gustavo. Y con seguridad vamos a llevar las denuncias y la bandera de solidaridad con la clase y con la lucha del pueblo. Te quería hacer una última pregunta apenas rápidamente, ¿no? Si ustedes tienen alguna caracterización específica del gobierno ahora, actualmente, a partir de ese proceso que no sé si llamar de golpe, en fin, pensé si caracterizan al gobierno como una dictadura constitucional, en fin, si tienen alguna caracterización de lo que significó ahora la salida de Castillo. Evidentemente hay un cambio en la coyuntura, ¿no? Para peor, aparentemente. Te quería preguntar si ustedes tienen una caracterización exactamente de esta coyuntura en particular con relación a este gobierno, ¿no? Desde la salida del señor Pedro Castillo, que nosotros hubiéramos preferido, si él nos hubiera consultado, hubiéramos preferido que él se someta al proceso de vacancia presidencial que estaba convocado para ese mismo día 7 de diciembre en el Congreso de la República. La cita era a las 3 de la tarde, pero el señor sale anunciando a las 11:30 de la mañana aproximadamente su discurso de disolución del Congreso y de reestructuración de los otros sectores del Estado. Ese error político, ¿no?, también forma parte del costo que ahora estamos asumiendo la ciudadanía en nuestro país. Porque yo creo que si él hubiera afrontado ese proceso de vacancia y hubiera sido vacado, ¿no?, como ya tenía anunciado el proceso, el Congreso de la República, de que ya tenía los votos, ¿no?, el señor Castillo yo creo que hubiera pasado a la historia de una manera más coherente con sus propuestas y sus principios. Pero creemos ahora que él lo que ha hecho es sacrificar, ¿no?, la voluntad que tenemos el pueblo para defender este proceso y que ha volcado justamente por ese motivo a las calles a centenares de miles de ciudadanos para poder defender el proceso que se logró ganar en el mes de julio del año 2021. Y el Partido Comunista Peruano ha caracterizado justamente después de haber asumido la señora Boluarte el gobierno y de haber transcurrido todos estos hechos lamentables que ya hemos relatado, hemos caracterizado a este régimen como un régimen dictatorial. Dictatorial de parte de la señora Dina Boluarte, confabulada con el Congreso de la República y que está sostenida por los poderes de facto, que son los grandes grupos de poder económico que controlan la economía de nuestro país, que controlan los medios de comunicación masiva en nuestro país, que
Ojo con esto también. Son la gran prensa proempresarial, procapitalista de nuestro país, la que ha servido de cabeza de playa para bombardear permanentemente, mañana, tarde y noche de madrugada, ¿no? Lo que ellos han creído conveniente defender, ¿no? Y atacando permanentemente a los líderes sociales, declarándolos terroristas, a todos aquellos que protestan, a todos aquellos que salen a las calles, ¿no? Declarándolo a Pedro Castillo de incapaz, sacando una serie de mentiras a través de sus notas informativas. Entonces, la gran prensa empresarial que se mueve en nuestro país ha servido como la primera línea de artillería para pretender lavarle el cerebro a la población de nuestro país. Pero nosotros reconocemos y saludamos que mucha y la gran mayoría de esta población, sobre todo de estratos económicos humildes, bajos, no se ha dejado llevar por esos mensajes bombardeados desde esta gran empresa empresarial y más bien han generado sus propios medios de comunicación, que son los medios alternativos, que se mueven más por las redes sociales, como Facebook, como el WhatsApp, como el Twitter, incluso como el TikTok también, que están sirviendo de plataformas de denuncia real de los hechos que verdaderamente están sucediendo en nuestro país. Y entonces, la alternativa que ya hemos planteado, no solamente desde el partido, sino desde la CGTP, es que la señora Boluarte deje inmediatamente el cargo de presidente de la República. Deje de ser la dictadora de la cual en este momento se ha convertido y que ceda el paso. Ya no interesa ahora al presidente del Congreso, o hay que buscar también ahí un mecanismo para que el actual presidente se haga un costado, porque él también está denunciado, ha sido involucrado e investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos décadas atrás, ¿no? Pero miren, pues qué casualidad, ¿no? Estos criminales, estos corruptos de años anteriores, ahora ostentan cargos públicos de tendencia y como que si nada ha pasado. Pero ya no interesa en este momento, digamos, la conexión que pueda haber para la transición, porque ahora la señora Boluarte tiene que dejar el cargo, tiene que ceder, porque así lo manda la Constitución, al que representa en el Congreso de la República la presidencia, y que inmediatamente, como han sucedido ya en 2 etapas anteriores, se convoque a elecciones generales que están ya determinadas en las reglas de juego. Eso sucedió en el año 2000 con el presidente Valentín Paniagua, que asumió el periodo de transición luego de la dictadura, y también sucedió cuando se vacó al presidente Martín Vizcarra, ¿no? Hace poco nomás, y que asumió, ¿no?, quien fuera el presidente del Congreso, el señor Francisco Sagasti, convocando inmediatamente a elecciones generales. Eso debería pasar ahora, porque sostener a esta señora en la presidencia de la República es insostenible. Y sostener a este Congreso de la República plagado de gente corrupta, de gente que solamente defiende intereses particulares y de grandes grupos de poder económico, ya no lo tolera más la población de nuestro país. Bueno, camarada, no tenemos más preguntas. En mi nombre, en el nombre del Partido Comunista Brasileño, me gustaría agradecer mucho tu participación y decirte que estamos con ustedes, estamos con el Partido Comunista Peruano y estamos con la clase trabajadora, con la clase obrera de Perú, porque la clase obrera es internacional. Estamos juntos, haremos
lo posible para que estas denuncias ganen un público todavía más grande con nuestros medios de comunicación y estamos a su disposición para ayudar en este proceso, platicando con otros partidos, con fuerzas de izquierda aquí en Brasil, porque la lucha de ustedes es nuestra lucha también. Estamos juntos. Entonces, muchas gracias y estamos a su disposición para comunicaciones, para lo que sea. Muchas gracias, estimados camaradas, Eduardo Serra, Luis Acosta, y mi agradecimiento también a todos los que nos han podido observar a través de esta pantalla y a todos los que nos han podido escuchar también por haber compartido esta experiencia desde mi país, que lamentablemente en este momento no son experiencias gratas, pero que tenemos que ponerlas en contexto para que se conozcan y sobre todo siendo situaciones graves de crímenes, ¿no?, contra los derechos humanos y la pérdida de vidas de gente inocente, de jóvenes campesinos, de jóvenes estudiantes, de jóvenes ronderos, que se les conoce a las zonas de seguridad que se han autocreado aquí en nuestro país, han sido asesinados porque han sido balas que han ido directas a su cabeza y directas al pecho, al cuerpo. Entonces, este tipo de crímenes no puede pasar por alto. Esta señora Boluarte, que tiene que dejar la presidencia de la República, tendrá que ser sometida también a un proceso para que pueda responder por estos crímenes. Ella no puede salir limpia de esto porque estos crímenes no van a quedar impunes. Aquí ella es la jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por tanto, su autoría mediata está claramente tipificada y tendrá que responder, y si tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel por la sangre que se ha derramado de vidas inocentes en nuestro país. Les agradezco mucho, estimados y queridos camaradas, ayúdennos a hacer esta denuncia y que más organismos, más instituciones y más países puedan conocer de estos hechos y se puedan también sumar a esta lucha de justicia por la vida y de justicia social en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, camaradas. Viva el internacionalismo proletario y viva el socialismo. ¡Viva Mariátegui, camaradas! Viva Mariátegui. Viva Mariátegui. ¡Viva la lucha de clases!